¿Cuántos embarazos no deseados, cuántos abusos, cuántas situaciones vinculadas con la educación sexual se podrían evitar si todos los chicos y chicas y chiques pudieran acceder a la educación sexual integral? Pero bueno, sabemos que hay resistencias. Sin embargo, aparentemente las estadísticas indican que la mayoría de los argentinos está de acuerdo con que haya educación sexual integral en las escuelas. Para analizar los números y los datos, recibimos a Leila Aidar. ¿Cómo estás, Ley? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Y bueno, sí, como lo decías vos, contrariamente a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y con esta decisión de derogar esa ley que garantizaba el aborto, acá en nuestro país, la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicos por el Derecho a Decidir realizaron una encuesta de opinión sobre religión, política y sexualidad. Lo más importante fue en todo el país, fue después que se aprobó la ley del aborto, fueron 1000 personas y para empezar el 84,7% dijo ser creyente católico. Esto es muy importante. Claro. ¿Por qué es muy importante? Porque esto que viene ahora está relacionado directamente. 9 de cada 10 de estas personas aprueban la ESI, están de acuerdo con que se les dé educación sexual integral a los chicos en el colegio. Y también 7 de cada 10 creen que con la ley del aborto se respetan los derechos de la mujer. Este análisis y este informe lo hicieron investigadores del CONICET con quien nosotros hablamos. ¿Los escuchamos? Dale. Dale. 7 de cada 10 personas encuestadas acompañan los argumentos que el feminismo puso en debate público. Por ejemplo, consideran que gracias a la legalización van a morir menos mujeres y que también gracias a la legalización del aborto se respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, lo interesante no es solo que la gente esté a favor de una reforma como la que tuvimos hace poco tiempo, sino que las razones por las cuales la población acompaña a esa reforma se vinculan muchos a los argumentos feministas puestos en el escenario público. Prácticamente 9 de cada 10 personas encuestadas consideran que debe enseñarse educación sexual en las escuelas. Pero un dato aún más interesante es el por qué consideran que debe haber educación sexual en las escuelas. Y el 70% de quienes respondieron sostienen que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener educación sexual. Entonces, no se trata solo de apoyar la educación sexual, en ese número mayoritario del 90%, sino que la población considera que es un derecho de niños, niñas y adolescentes. Es de alguna manera un cambio de paradigma en los motivos por el cual debe darse la educación sexual integral en los colegios. Una de las cosas que decíamos cuando militamos matrimonio igualitario era que no era solo la defensa de el adquirir un derecho, sino que consideramos que la inclusión de un colectivo, de varios colectivos, mejora la sociedad en sí, nos mejora a todos. Y creo que eso es lo que nos dimos cuenta, que personas que históricamente estaban excluidas adquieran derechos, no quita nada a quien no comparte ese colectivo. Y mejora, o sea, yo lo que pensé esa madrugada del 15 de julio del 2010 era que bueno, les chiques tendrán otros problemas, pero no van a tener los que sufrimos quienes vivimos antes de ellos, ¿no? Decíamos, ¿no? Evitar embarazos no deseados, también evitar situaciones de abuso, pero ¿cuándo aprenderíamos también a propósito del placer, de disfrutar con quienes o quién más nos guste? Es cierto que en este contexto tanto se ha hablado de la educación sexual integral, hay que señalar el lobby que ejerció la Iglesia para evitar su implementación, no únicamente en colegios católicos, sino en la educación en general. Y a propósito del aborto, de esta decisión que tomó la Corte en Estados Unidos, reaparecen los sectores antiderechos, si se quiere, o aquellos que están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Mazot, quien fue el titular de la Cámara Baja durante la época del PRO, cuando gobernó el PRO, acaba de decir que la ley del aborto en nuestro país todavía no está saldada, digamos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay sectores que son muy reaccionarios y que todavía piensan como si pasó en Estados Unidos puede pasar acá. Tenemos que tener cuidado, yo siempre lo digo. Vienen los derechos que se adquirieron, hay que defenderlos a morir, porque si no, vienen de vuelta por los derechos. Lo que pasa es que es muy loco darse cuenta que
dar derechos no perjudica a nadie, ¿no? Y esto es lo que a uno le cuesta entender. ¿Por qué les molesta tanto dar derechos a otras personas? ¿Qué les pasa a ellos con esto de dar derechos? Bueno, tienen evidentemente una mentalidad muy diferente a la que podemos tener aquellos que creemos que dar derechos es bueno para todos. Y claramente la discusión está saldada, ¿no? Está saldada la discusión en la sociedad y las discusiones se terminan cuando avanza una ley en el Congreso, se reúnen las voluntades necesarias y en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, eso ocurrió con las instituciones de la democracia, como suelen decir algunos dirigentes políticos. Hoy a las 4:30, concentración en la Rural para marchar después a la Embajada de Estados Unidos en protesta por lo que ha pasado allá. Gracias, Ley.